Hola, vamos a comenzar con la presentación de historia de modelos atómicos. Es muy importante revisar cómo ha ido evolucionando los primeros modelos atómicos desde la época de los griegos hasta el modelo atómico actual. Vamos a ir viendo las primeras aportaciones desde Aristóteles en el siglo IV a.C. y Demócrito y Leucipo en el siglo V. Las primeras teorías que explican los modelos atómicos son de Demócrito, donde la materia se dividía en partículas muy pequeñitas, denominadas los átomos. Para Demócrito, el átomo es lo más pequeñito que vamos a encontrar de la materia y que no va a poder dividirse. Es la partícula mínima de la materia. Entonces, él denominó a esto átomo. Posteriormente, Aristóteles pues mencionó que la materia está compuesta también por cantidades variables de tierra, agua, aire y fuego, que es la teoría de los 4 elementos, ideas que perduraron muchísimos años vigentes. Fíjense, hasta 1808, pues Dalton viene a ampliar justamente esta teoría de los átomos. Dice que los elementos están formados por partículas muy pequeñas llamadas átomos que van a ser indivisibles e indestructibles. Los átomos de un elemento van a ser similares entre sí y van a ser diferentes en cada uno de los elementos químicos. Es decir, los átomos de un elemento van a tener la misma masa atómica y se van a combinar en relaciones sencillas para formar compuestos. Según los principios del modelo de Dalton, las partículas más pequeñas que forman la materia son los átomos, son indivisibles. Existen, pues, átomos de un elemento que poseen las mismas propiedades químicas y los átomos de elementos diferentes, pues, tienen propiedades diferentes entre sí. Los compuestos se forman en proporciones fijas y sencillas. Por ejemplo, en el caso del H2O, el agua, tengo que dos átomos de hidrógeno, pues van a combinarse con un átomo de oxígeno en una relación de números enteros y en fracciones sencillas. Es decir, ahí la relación va a ser de 2:1. Y en las reacciones químicas, los átomos no desaparecen, sino que se reacomodan para formar un compuesto químico. En el modelo de Dalton, entonces, el átomo es considerado una esfera indivisible, maciza, y se conoce como el modelo de la bola de billar. Si yo quisiera hacer un modelo justamente de esta esfera, pues únicamente podría pintar una bolita de unicel o una esfera para indicar que es como una esfera maciza y no se puede dividir. Todavía no hay la presencia de ninguna partícula fundamental del átomo. Posteriormente, Thomson viene a trabajar con un experimento a partir de unos tubos de vidrio que se conoce como el tubo de rayos catódicos, donde se observa cómo se desvía la trayectoria de la luz con la presencia de los campos magnéticos. Thomson realizó el experimento en el tubo de rayos catódicos, donde el tubo de vidrio está hecho de vacío, tiene dos placas metálicas, el cátodo y el ánodo, y también hay una corriente eléctrica que se aplica una diferencia de voltaje eléctrico, y hay una placa de sulfuro de zinc. Si disponemos una descarga eléctrica sobre la placa de sulfuro de zinc, vas a observar un rayo luminoso que se conoce como rayo catódico. Este rayo está formado por partículas de carga negativa y en la presencia de un campo eléctrico, este rayo se va a desviar hacia el polo positivo. Se descubrió que cuando se aplica un rayo catódico, este se desvía hacia la parte positiva, hacia el polo positivo.
Estas partículas que se encontraron, entonces tendrían que tener una carga negativa. Estas partículas son los electrones. Entonces, aplicando campos eléctricos y magnéticos a los rayos catódicos, Thomson fue capaz de descubrir al electrón, que tiene una carga negativa. Entonces, en 1897, Thomson demostró que dentro del átomo hay unas partículas muy pequeñas de carga negativa que denominó los electrones. Y en el modelo dedujo que el átomo tenía que ser una esfera cargada positivamente en cuyo interior estaban incrustados los electrones, tal cual como si fuera una galleta de chispas de chocolate o un panqué de pasas. El modelo se conoce como el panqué de pasas o la galleta de chocolate o de choco chips, como si fueran las chispas en una galletita de choco chips. Tú vas a ver que los electrones tendrían una carga negativa y la masa de la galleta sería la carga positiva. Entonces él descubrió la presencia de los electrones. Es la primera partícula descubierta. Posteriormente, Chadwick, en 1932, descubre otra partícula llamada el neutrón, que no va a tener carga, es decir, van a tener una carga eléctrica neutra. Posteriormente, ya para 1911, Rutherford hace un experimento también utilizando los rayos catódicos, pero esta vez hace que las partículas alfa, perdón, ya es con partículas alfa el experimento, choquen contra una lámina de oro. Entonces él observó que cuando pone un haz de luz sobre una lámina de oro, las partículas alfa en su mayoría van a pasar de largo a través de la lámina, es decir, son partículas de carga, en este caso, las partículas, la mayor parte de estas, acuérdense que estas tenían una carga positiva, la mayor parte pasa a través de la lámina, pero unas pocas se desvían ligeramente. Él encontró que entonces esto se debe a que la carga positiva tendría que estar localizada en un volumen muy pequeño del átomo, que también debería contener la masa del mismo. Esto explicaba cómo una pequeña fracción de partículas alfa se desvían de manera drástica, presumiblemente por causa de la colisión con el núcleo de oro. Sin embargo, la mayor parte de las partículas alfa atravesaban la lámina de oro sin ser perturbadas. Es decir, quiere decir con esta conclusión que la mayor parte del átomo tiene que tener espacio vacío. Entonces, gracias a esta conclusión, se descubrió que las partículas positivas se encuentran en el interior del núcleo del átomo, es decir, Rutherford descubrió la presencia del protón, que son las partículas positivas encerradas en el núcleo del átomo, y que alrededor van a estar girando los electrones alrededor del núcleo, siendo la mayor parte del átomo un espacio vacío. Y entonces alrededor del núcleo se van a encontrar los electrones. Este sería el modelo clásico que tú podías ver en las caricaturas de Jimmy Neutron, ¿verdad? Con los electrones girando alrededor del núcleo. Entonces Rutherford descubre el núcleo y descubre el protón, que son las partículas positivas. Entonces ya tenemos partículas positivas que se van a encontrar en el núcleo. Posteriormente ya vimos que Chadwick también descubre los neutrones. En el interior del núcleo vamos a tener los protones y los neutrones. Y alrededor del núcleo vamos a tener a los electrones. Viene el modelo atómico de Bohr. Bohr observó que los electrones, al analizar el átomo de hidrógeno, observó que un electrón, cuando pasa de un nivel de mayor energía a uno de menor energía, emite luz en forma de cuantos de energía. Entonces, con esa emisión de luz, observó que esto se debe a que la luz pasa de un nivel de mayor energía a otro de menor energía. Esto
lo representó con niveles circulares. Entonces, Bohr asignó lo que se conoce como niveles de energía, que son 7 niveles de energía, 7 órbitas en las cuales se van a encontrar los electrones, y les asignó el número cuántico n, que es el número cuántico principal. En el modelo de la mecánica cuántica, ya con ecuaciones matemáticas, diferentes investigadores, diferentes científicos, encontraron que además de los niveles de energía, con el modelo del sistema solar que propuso Bohr, donde el núcleo está en el centro del átomo y alrededor giran los electrones en niveles de energía bien definidos, también encontró que además de los niveles, vamos a tener subniveles de energía. Entonces, aquí están los niveles de energía y también hay subniveles. Los subniveles se van a identificar con las letras S, P, D y F. Los subniveles pues ya fueron definidos por otro autor. Sommerfeld propone la existencia de órbitas circulares y elípticas y habla de los subniveles. Entonces Bohr habla de que existen niveles de energía y propone el primer número cuántico llamado n. Sommerfeld propone la existencia de órbitas circulares y elípticas. El número cuántico que propone se llama L y propone la presencia de subniveles. Él perfecciona el modelo atómico de Bohr y lo modifica diciendo que las órbitas no son totalmente circulares, sino que son elípticas y que los átomos giran a gran velocidad. Entonces vio que dependiendo del subnivel, las órbitas que se forman dependen del subnivel que dijimos que es S por sharp, P principal, D diffuse y F fundamental. Entonces los subniveles dijimos que se denominan S, P, D y F. Entonces los electrones se van a acomodar en niveles y subniveles. Para Rödinger, pues también hace una aportación a los trabajos precisamente de la mecánica cuántica, y Rödinger se basó en la teoría de de Broglie de que en este caso las partículas a veces se comportan como onda, a veces se comportan como una partícula, y dedujo una ecuación, en este caso matemática, de que el átomo de hidrógeno pues también tiene que comportarse como una onda. Es el modelo mecánico cuántico del átomo. Trata de describir que el electrón, la ruta que sigue el electrón alrededor del núcleo, está dada por una ecuación de onda. Según Rödinger, los electrones van a encontrarse en órbitas estacionarias que formarían una onda. Es esto, el sitio, el orbital, sería el sitio donde encontramos una mayor probabilidad de encontrar un electrón. Entonces esto se denomina orbitales. Entonces, mediante ecuaciones matemáticas, definieron las órbitas o orbitales en la longitud de onda en la que vamos a encontrar un electrón. Esto es alrededor del núcleo. Entonces, la función de onda predice la ubicación de los electrones de un átomo como una región tridimensional llamada orbital. Y esto describe la ubicación más probable de encontrar un electrón. Entonces, esto denota el número cuántico m, que se conoce como el número cuántico magnético. Ya vimos que existen otros números cuánticos n, l y m. M es propuesto por Rödinger. Entonces, esta sería la forma que toman los orbitales. Para S tenemos la presencia de un orbital. Para P voy a tener 3 orbitales que se dividen en PX, PY y PZ. Esta es la forma que tomarían los orbitales. Para D, para el subnivel D, el orbital se dividiría en D1, D2, D3, D4 y D5. Para F voy a tener 7 orbitales, F1, F2, F3, F4, F5, F6 y F7. Entonces son las regiones
máxima probabilidad en la que yo voy a encontrar un electrón, no solo en niveles y subniveles, sino también en orbitales. Posteriormente, Dirac y Jordan, que son dos investigadores, proponen la existencia del cuarto número cuántico llamado S, que representa el spin o el giro del electrón. Entonces, los cuatro números cuánticos serían N, L, M y S. S representa entonces el spin o el giro del electrón. Desde Dalton hasta los modelos que se basan justamente en la mecánica cuántica, en el modelo actual del átomo, pues nosotros tenemos que esto ha cambiado mucho a través del tiempo. En la actualidad, pues nos basamos en el modelo de la mecánica cuántica, que se basa en los cuatro números cuánticos para explicar cómo se acomodan los electrones alrededor del núcleo en niveles, subniveles y orbitales. Cómo es que hay regiones de mayor probabilidad donde voy a encontrar a un electrón. Como actividad 1, vas a realizar una línea del tiempo de la historia de los modelos atómicos con toda la información que te he dado en este trabajo. Puede ser en tu cuaderno o puede ser en computadora, pero sí es importante que incluyas las fechas que complementes esta información que yo te he dado. Y en la actividad 2, pues vamos a comenzar copiando en nuestro cuaderno lo que se conoce como el principio de edificación progresivo, la regla de Aufbau. ¿Qué es esto? Es el orden en el que vamos a acomodar a los electrones, en este caso, en niveles de menor energía a niveles de mayor energía. Recuerda que según Bohr existen 7 niveles de energía, por eso es que va del 1 hasta el 7. Y subniveles teníamos S, P, D y F. Tú vas a ver aquí flechitas que van de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo. Ese es el orden que vas a seguir. Primero entraría 1S, luego 2S, 2P, 3S. Sigo mi flechita. 3P, 4S. 3D, 4P, 5S. Me voy hasta arriba. 4D, 5P, 6S. 4F, 5D, 6P, 7S. 5F, 6D, 7P. Y ese es el orden que tú vas a copiar. Cópialo grande, que se vea muy bien tu esquema, porque voy a estarlo trabajando. Aquí les dejo un poquito de bibliografía. Espero que haya quedado este tema claro. Gracias.